Queridos hermanos, está claro que hoy debemos hablar del perdón. Y para hablar del verdadero perdón, se tienen que unir tres elementos. El primer elemento, que es la base de todo, es que Dios me perdona. El segundo elemento es que yo me tengo que perdonar. Y el tercer elemento es que yo tengo que perdonar al prójimo. Esos tres elementos deben unirse. Lo más importante es lo primero. ¿Qué es lo primero? Que Dios me perdona. Nosotros creemos en un Dios misericordioso. Hemos escuchado en la primera lectura la oración de Azarías. Está en Daniel 3. Azarías apela a la misericordia de Dios. Nosotros somos pecadores, pero también estamos convencidos que la misericordia de Dios es más que nuestros pecados. Decía Santo Tomás de Aquino que la omnipotencia de Dios se manifiesta en que Dios nos perdona, porque es misericordioso. El primer elemento es la base de todo. Yo debo convencerme que Dios siempre me perdona. Pero también, hay que decirlo, Dios quiere mi arrepentimiento, mi conversión, un cambio de vida. El perdón de Dios es gratuito, pero también Dios es exigente. Por eso, una buena confesión lleva consigo el propósito de enmienda. El segundo elemento viene a ser que yo me tengo que perdonar. Muchas veces, hermanos, no nos perdonamos. Y cuando no nos perdonamos, sabiendo que Dios me ha perdonado, estamos desconfiando de la infinita misericordia de Dios. Por eso es muy importante que te convenzas que si ya te has confesado los pecados graves que has cometido en tu vida, y repito, todos somos pecadores, ya olvídalos, por favor, olvídalos, perdónate. Purifica tu memoria, purifica tu corazón. Pídele al Señor la gracia de olvidarte de esos pecados ya confesados. Porque si tú no te perdonas, no habrá paz en tu corazón. Queridos hermanos, debemos convencernos que cuando nos confesamos, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, Dios de verdad nos perdona. Es un acto de fe lo que hacemos. Dios me perdona de verdad. Por eso me tengo que perdonar. Otra cosa es la reparación, la expiación que tengo que hacer por los pecados ya perdonados. Ese es otro tema. ¿Y el tercer elemento cuál es? Que yo tengo que perdonar al prójimo, y eso es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Jesús le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Y Jesús nos ha contado la parábola del siervo sin entrañas. En esa parábola el rey representa a Dios. El rey perdona. Y el siervo sin entrañas representa al hombre que, siendo perdonado por Dios, no perdona a su prójimo. Queridos hermanos, Dios me perdona, yo me perdono y perdono al prójimo. Se tienen que unir los tres elementos. Decía San Juan Crisóstomo
que nada nos asemeja más a Dios que perdonar al prójimo. Cuando no perdonamos al prójimo, tampoco hay paz en el corazón. Tenemos como un carbón encendido dentro que nos quema y nos hace daño. Hay una historia real que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue anticristiana. Se asesinaron a muchos sacerdotes, a muchas religiosas y también a muchos católicos. Y se condenó a muerte a un católico, y en el momento de la ejecución estaban presentes la esposa y su hijo, que era un niñito. Iban a llevar a este católico a la guillotina. Y la esposa se puso de rodillas con su hijo, el niñito, y gritó así: Señor, te pido que mi hijo, cuando crezca, le haga algún bien al verdugo de su padre. Señor, te pido que mi hijo, cuando crezca, le haga algún bien al verdugo de su padre. Pasaron los años, ese niño creció. A los 25 años fue ordenado sacerdote, y como sacerdote, fíjense cómo son los caminos de Dios, intervino en la conversión y el arrepentimiento del verdugo de su padre. Cuánto bien nos hace perdonar. No hay nada que nos asemeja más a Dios que perdonar. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que en nuestra vida se tienen que unir estos tres elementos y que nunca se nos olvide: Dios me perdona, yo tengo que perdonarme y tengo que perdonar al prójimo. Que María Santísima nos ayude a vivir esta obra de misericordia que consiste en perdonar a aquel que nos ha ofendido. Que así sea.